Noches para todos, y desde aquí les tiendo mi caluroso saludo al pastor de ustedes, el hermano Emiliano, a usted, hermana Carmen, y a la hermana Gladys, presidente de Dorcas, y a toda su directiva. También a todos los que nos acompañan, y gracias, hermana Rude Díaz. Estaba por allá haciendo una vuelta por Pereira y me hizo devolver, que porque me necesitaban para predicar, entonces yo me devolví tempranito porque tenía que prepararme más. Pero aquí estamos para hacer la voluntad del Señor. El respaldo nos lo da el Espíritu Santo de Dios. Ese es el mejor respaldo. Y si Él no me da ese respaldo, que coloque a la hermana Rubén aquí a predicar. Bendito el Señor. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 8:23 hasta el 27. Mateo 8:23 hasta el 27. Cuando hayan encontrado me hacen una ceñita. Dice muy claro: Jesús calma la tempestad. Voy a darles tiempito. Mateo 8, 23, 24, 25, 26 y 27. Me es un honor, me es de grande bendición saber que Dios nos escoge para llevar un corto mensaje de la palabra del Señor. Y gracias a ustedes todos y al pastor y al hermano Libardo también pues por darme la bendición y el permiso de orar. Dice: Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Señor Jesús, Dios y Padre celestial, aquí estoy delante de tu santa y bendita presencia. Te doy gracias por haberme escogido, Señor. Tantos predicadores, tantas personas tan elocuentes, Señor, pero tuviste misericordia para conmigo, te fijaste en mí, Señor. Úsame, Espíritu Santo de Dios. Recuerda que yo no soy predicador, Señor, simplemente me gusta dejarme usar. Dame la coherencia en mis palabras, la sabiduría, el conocimiento necesario y la humildad, Señor, para poder entender que le voy a predicar a un pueblo entendido, pero que el más necesitado de esta santa y bendita palabra es este su siervo. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema que he escogido en esta tarde para predicar esta santa y bendita palabra lo he titulado La ocasión para calmar la tempestad. La ocasión para calmar la tempestad. La historia nos dice que Jesús hizo un viaje desde Capernaum al otro lado del lago. Hoy por hoy ese país se llama Transjordania. Él acababa de mostrar su poder o parte de su poder curando a la suegra de Pedro y a muchos enfermos. Porque nadie es curado si no es por el poder de Dios. Déjenme decirles que así en un pequeño testimonio, y he contado varios testimonios en varias iglesias, de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y recuerdo que el pastor me dice hace poquito que me dio el COVID y Dios me sanó y me dice: otra que se coronó, otra bendición de Dios, porque he invocado ese nombre en medio de la enfermedad. Tuve cáncer en la garganta en 2 veces, tuve la flora intestinal destruida, tuve un infarto cerebral y ahora el COVID. Esas son como las más relucientes, pero Dios ha estado conmigo. Su infinito poder por medio de su palabra me ha devuelto la salud a mi vida. Gloria al Señor. Y la paz, porque cuando uno está enfermo no hay paz, no hay tranquilidad. Bueno, hermanos, en este breve viaje que hizo el Señor, en este viaje marítimo, le proporcionó la ocasión
para mostrar también que Él tenía dominio sobre los elementos de la naturaleza. Si Él hizo los cielos, si Él hizo la tierra, si Él creó los mares y todo este universo, ellos tienen que obedecer a su palabra. Ellos tienen un amo y ese se llama el Señor Jesucristo de Nazaret. Gloria al Señor. Vamos a mirar unos puntos que proporcionan la ocasión para Dios mostrar su poder y tantas cosas. Una gran tempestad. En el versículo 24 lo leímos: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar por el mar, el mar se pica y las olas van saliendo, van viniendo y van saliendo, y esto es tenebroso. Esto es bastante molesto, bastante miedoso. Pero cuando tenemos al Señor, tenemos confianza. La tempestad es inesperada. Nosotros vemos a la distancia en las nubes y cuando está relampagueando y tronando, y de pronto decimos: viene una tormenta. Viene una tormenta, pero en sí no sabemos la esencia de la tormenta. ¿Qué pueda venir con ella? Si los ventarrones, grandes lluvias, grandes relámpagos. Recuerdo también una vez que iba con un primo mío en un avión que él tenía. Él iba piloteando ahí y yo iba al lado. Entonces a la distancia vimos una nube negra y se veían los rayos. Una nube negra, y yo le dije: oye, primo, tenemos que pasar por esa nube. Y me dice: tenemos que cruzar por ahí. Y no hay forma de desviarnos un poquitico, o sea, para sacarle el cuerpo a la tormenta. Y me dice: no, esta es la ruta que a mí me dieron, y si yo me desvío, puede venir otro avión y nos chocamos. Entonces la tormenta viene inesperadamente. Dice: se levantó grande tempestad, que las olas cubrían la barca. Como les dije, estas no avisan. Ellas se ven de pronto, uno la percibe, pero ella no avisa, ella no anuncia. La naturaleza nos da señas. Y estas tormentas vienen, como les dije antes, con lluvias, con relámpagos, con rayos. Asimismo, la tormenta viene a nuestras vidas con dificultades, con luchas, con pruebas, con momentos muy difíciles en nuestra vida. La enfermedad, el problema en el hogar, el problema en el empleo, el problema con el vecino, la situación económica, el problema que estamos viviendo en Colombia. Hablando solamente de Colombia, porque en el mundo también se vive de estas luchas, de esta guerra en la ciudad, porque ya la guerra se está trasladando de los campos a la ciudad. Eso nos dificulta a nosotros el poder avanzar más en la obra del Señor. Eso nos dificulta un poco más en nuestro diario vivir, porque son tormentas que nos afectan directa o indirectamente, porque estamos en esta tierra. Aunque nuestra ciudadanía no es de esta tierra, tenemos que compartir en esta tierra. Nosotros no somos de los que vamos a las marchas ni a las protestas, pero sí tenemos que esperar y dejar que otros pasen por el frente de nuestras casas, que este haga bulla, que este haga este ruido. ¿Por qué? Porque estamos en esta tierra. Estamos viviendo momentos de dificultad, momentos de tormenta, momentos quizás de desespero, momentos de impaciencia, y uno a veces siente temor, pero tenemos que confiar que hay un Dios que prometió estar con usted y conmigo todos los días de la vida. Nosotros tenemos que mirar más allá del horizonte, a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que aunque Él está en las alturas, también está en medio nuestro. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de la vida. Él prometió ayudarnos, Él prometió librarnos de tantas cosas. La iglesia está padeciendo tribulación, pero no la gran tribulación. Y nosotros tenemos que ser probados como el oro, bendito mi Cristo. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos que mirar esto como una sacudida, como una zarandeada. Muchos se han ido de nuestras iglesias, unos se han apartado, otros se han enfriado, pero a nosotros Dios, a los que estamos aquí, a los que están orando, a los que están en otros programas, ahí Dios nos ha sostenido y nos está sosteniendo. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Él, porque seguimos confiando en Él, porque
yo un día que le entregué mi vida al Señor, y usted, hermano y hermana, que le ha entregado su vida al Señor, ¿es por qué? Porque hay una esperanza, que el problema, que la tormenta, que la dificultad tiene que acabarse en esta tierra, porque nos espera una mejor vida en el reino de los cielos. Oh, gloria al Señor, alabanzas al Rey. Y Dios permite las pruebas, Dios permite las tormentas, Dios permite las luchas para demostrar su poder, para desarrollar la fe de los suyos y para despertar al hombre pecador. Y ya le voy a explicar por qué. Bendito el Señor de los cielos. Usted allá en su casa, alábelo, glorifíquelo, dele la honra, la gloria y toda la adoración a aquel que todo lo puede. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, para demostrar su poder. Porque si aquel nos han contado que Él hizo los cielos y la tierra, no falta el necio que dice que no hay Dios. Si miramos las estrellas, ese universo tan maravilloso que lo podemos percibir desde acá, pero no miramos, no alcanzamos a observar su grandeza. Eso tiene que tener un orden, porque la tierra permanece sobre un eje y no se baja o no se sube sobre la Vía Láctea, porque hay uno que la gobierna. Bendito el Señor. Porque la luz del sol tiene un tiempo limitado para llegar a nuestras vidas, porque hay uno que lo domina todo, porque hay uno que hizo ese sol, hay uno que hizo esos planetas, hay uno que hizo esta constelación, y ese se llama Jesucristo de Nazaret, el único Dios verdadero. Oh, alabanzas al Rey. Nosotros no vimos la creación cuando Él la estaba haciendo por medio de su palabra, pero vivimos en esta creación. Y como les decía, ¿cuántos testimonios puedo tener yo? ¿Cuántos testimonios puede tener usted? Él obra en la vida de cada uno. Y cuántos milagros, y qué más milagro. El borracho ya no es borracho, el drogadicto ya no es drogadicto, aquel que era sicario ya no es sicario. Por eso yo lo voy a seguir repitiendo. Esta iglesia no predica éxito, esta iglesia no predica abundancia de dinero, no. Aquí se predica el amor, el arrepentimiento, el perdón de pecados y una vida prometedora en el reino de los cielos con aquel que hizo los mismos cielos, y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Alabanzas al Rey. Oh, gloria a Dios. Él muestra su poder, Él desarrolla la fe de los suyos, y por eso podemos mirar en el versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y la mar le obedecen? Ellos no estaban tan seguros de quién era ese Señor. Ese Señor, quizá lo miraban con recelo, quizá lo miraban de lejos. Ese Señor era el mismo Dios ahí con ellos. ¡Qué maravilla! Usted y yo no vemos a Dios, usted y yo no le vemos la cara, porque no somos dignos de mirarlo todavía, pero sentimos su gracia, sentimos su Espíritu Santo que corre por nuestras venas. ¿Quién está hablando a través de estos labios? El Espíritu Santo de Dios, que ha escogido a un humano para que lleve esta santa y bendita palabra allá a Villa Gorgona y a muchas personas. Oh, gloria al Señor. Ese es el poder de Dios, parte de su poder, parte de su maravilla, parte de su misericordia. Oh, gloria al Señor. Él desarrolla la fe de los suyos. Ellos se maravillaron diciendo, se maravillaron porque vio parte del poder de Dios, como las nubes, como la tormenta le tenía que obedecer. En una ocasión fue invitado a predicar a la zona de Urabá. Estuve 69 días predicando por allá por la misericordia del Señor. Dios hizo 26 milagros. Ya me veían a mí como el santo, y Dios me trasladó nuevamente. ¿Para qué?
para que no me adoraran a mí, bendito mi Cristo. Recuerdo que salí de aquí antes de las 6 de la mañana en una motico pequeñita. Todo el día haciendo sol, todo el día chupando sol, y me perdona la expresión. Pasé a la Beiba y allá había una parte que se llama La Llorona. Pasé un túnel oscuro. Y cuando pasé el túnel oscuro, la montaña muy cerca, había a la distancia un aguacero tremendo. Y yo me paré en esa carretera solo y le dije, Señor, ¿cómo voy a hacer si yo vengo acalorado y esto me va a hacer daño? Y la tormenta llegó, la lluvia llegó por ahí a unos 20 metros de donde yo iba, y por donde iba caminando un rayo de sol, siempre cubriéndome. Y cuando llego a la iglesia central de Apartadó, ya el pastor me estaba esperando con las puertas abiertas, y yo que entro a la iglesia y se viene la tempestad. ¿Eso quién lo hace? Aquel que hizo la lluvia, aquel que hizo las aguas, aquel que hizo los cielos y la tierra, y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Oh, gloria al Señor. Ellos quizás habían escuchado antes, o no habían creído de la misma manera que tenían que creer en ese momento. De creer no solamente en el que iba ahí en la barca, sino en su poder, en esa grandeza. Hay veces aún a nosotros nos falta fe. Creemos que el Señor sí nos cambia, que el Señor sí nos transforma, que el Señor ha hecho algo maravilloso en nuestras vidas, pero cuando la tormenta se pone recia, hay veces tambaleamos, tratamos de que el viento nos tumbe. No, que sea el Señor que nos aferre, que nos agarre. Sigamos insistiendo en medio de estas tormentas que estamos viviendo, en medio de esta zozobra en la sociedad. Pero déjeme decirle, hermano y hermana querida, que el tiempo está muy cerca, pero muy cerca. Hay veces se pasa desapercibido, como así que viene, pero es que, hermano y hermana que me escucha, el Señor está en la puerta. Sus pisadas se sienten ya a la entrada de nuestros hogares. Hay sed de la palabra de unos cuantos. La gente sí quiere escuchar, pero quieren escuchar un evangelio diferente, un evangelio que no los comprometa, un evangelio que no tenga disciplina, un evangelio que no haya que obedecer. Ese no es un evangelio, esa es una baratija. El evangelio real es obedecer la santa y bendita palabra de Dios. Alabanzas al Rey. Dice la Biblia, Él proporciona la ocasión de despertar a los pecadores. Si vamos a Jonás, en la Biblia, en el capítulo 1, versículo 4, del 4 al 6, dice la palabra del Señor. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y dice el 5, y los marineros tuvieron miedo, ellos tuvieron temor, ellos tuvieron espanto, y cada uno clamaba a su Dios, pero no al Dios Jehová, clamaban a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón, o sea, el capitán de la nave, el capitán de la marina, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. ¿Por qué le dijo eso? Porque aunque este capitán creía en un Dios diferente, también en el fondo de su alma, en lo profundo de su ser y en su corazón, sabía que ese Jonás que estaba ya escondido y dormido, tenía un Dios, y ese Dios era Jehová. Entonces, ahí se activó la fe de esta persona que adoraba a otro Dios. ¿Por qué le dijo a Jonás? Clama a tu Dios. Porque sabía que había uno, bendito el Señor,
Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión y nosotros no pereceremos. Él confiaba que si Jonás clamaba a Jehová, ellos no iban a perecer. El hombre hoy en día y en la historia también siempre ha creído en un Dios, llámese sol, tierra, luna, pero no, y ha creído en el Dios que nosotros tenemos, pero no le ha creído a Dios, que es muy diferente. Es algo parecido pero distinto. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? Hay veces, y en medio de estas circunstancias que está viviendo nuestro país, nuestros pueblos, se creen, invocan a Dios, bendito mi Cristo, pero no obedecen a Dios. Es lo que necesita, es obediencia, necesita adoración. Déjeme decirle una cosa, y sin petulancia y sin soberbia se lo digo con humildad. Yo a Dios le he estado clamando. Mira Dios a Colombia. Somos exportadores de la palabra de Dios. Tenemos misioneros en varios países. Por favor, ten misericordia de nuestra patria querida. Ten misericordia de aquellas personas que están en las calles exponiendo su vida. Ten misericordia de las autoridades, bendito mi Cristo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos duele que esas almas se pierdan. A nosotros nos duele que esas almas no tengan un encuentro personal con Dios. Alabanzas al Rey. Dice la Biblia, al activarse la fe de ellos y ese clamor, al ellos entender que Jonás tenía también un Dios, pero no habían querido comprender que el Dios de Jonás era el único Dios verdadero. Aún en esta sociedad hay miles de dioses con D minúscula, pero solo hay uno que es el verdadero Dios, y es el que usted y yo adoramos, es el que usted y yo alabamos y glorificamos, y ese se llama Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el único Dios verdadero, el Padre eterno. Alabanzas al Rey. Hay una gran paz. En el versículo 24 dice la Biblia: y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían el arca, pero él dormía. ¿Quién dormía? El Señor Jesucristo. ¿Pero él por qué dormía? Porque él estaba descansando en su cuerpo. Porque Jesucristo estaba descansando en los brazos de su Padre. Como humano él dormía y él descansaba. Yo me imagino ese ser tan maravilloso allá, durmiendo como un bebecito. Pero estaba descansando en los brazos de su Padre. Durmamos usted y yo. Descansemos en los brazos de mi Cristo. Confiemos en mi Cristo, que Él prometió ayudarnos. Bendito el Señor. Él tenía paz. Yo le creo a Dios. Hay veces es difícil creer porque, como le digo, hay veces la fe trata de fallarnos, tratamos de dudar. Y no es lo mismo. En estos días tenía yo una prédica también y hablaba sobre uno predicar en medio de la tormenta. O sea, cuando uno va a torear y torear desde la barrera, a torear allá, a estar metido en el problema. No es fácil predicar viviendo en la dificultad, pero Dios nos ayuda, Dios nos guarda y Dios nos saca. Dice la Biblia que Él prometió, y lo dice muy claro: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, porque el mundo no promete paz, el mundo no tendrá paz, y no le podemos decir al Señor que no hayan guerras, que no hayan enfrentamientos, porque su palabra se tiene que cumplir. Tenemos que decirle al Señor que nos guarde en medio de la guerra, que nos dé tranquilidad y confianza y protección en medio de la tormenta. Que cuando el remolino llegue a nuestras vidas, nosotros estemos confiados en Él. Que Él no nos deje mover, que nuestra fe no mengue a pesar de la dificultad, a pesar de la enfermedad, a pesar de la prueba.
Un dolor es muy duro, uno en un hospital inyectado por toda parte. A mí las últimas veces ya las inyecciones me las colocaban aquí en la barriga. ¿Por qué? Porque no había más por dónde. Pero yo decía, Señor, dame fuerzas para soportar esto, porque llegará el día en que me voy contigo y allá no me voy a preocupar por una inyección, allá no me voy a preocupar por pagar servicios, allá no me voy a preocupar por conseguirme el alimento para mi hogar. No, allá lo voy a tener todo contigo. Nosotros no somos pobres. Mi familia me dice a mí que yo soy muy pobre. No, yo no soy pobre, yo soy rico porque tengo a mi Cristo, y yo valgo más que cualquier familiar, que cualquier persona que tenga muchos reinos, pero que no tenga Cristo, porque yo soy un hijo de Cristo. Usted es una hija de Cristo, usted es un hijo de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Y quién es Cristo? Aquel que calma la tempestad. ¿Y quién es Cristo? El que murió en la cruz del Calvario para llevar cada pecado que tú y yo teníamos. Ese es Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Alabanzas al Rey. Oh, bendito el Señor. Dice, estas cosas os he hablado. Era un hombre que hablaba maravillas, que habla maravillas. Es un hombre que su palabra la dirige con autoridad, con seguridad, con certeza, porque la palabra del Señor es certera. Bendito el Señor. ¿Y por qué certera, hermano? Porque va al punto, va donde es y donde tiene que llegar. A mí me ha sucedido que está predicando a alguien y yo le digo, uy, Señor, esa es para mí, toda es para mí. Y no es porque alguien le haya dicho al pastor o a otro predicador, predique así, no, esa es para mí, porque yo necesito oír la palabra de Dios. Que porque yo no predico, porque yo predico, hermano, es que usted predica, o yo predico y yo no necesito. Entre más le sirvamos al Señor, más necesitamos de su palabra. Él es necesario en nuestras vidas. Hermano, apersónese de esa palabra. Señor, tú eres necesario en mi vida, tú eres indispensable en mi vida. Va para 2 semanas, nos fuimos a una vigilia con la iglesia, el pastor y varios, y terminó el primer culto, o antes de terminar el primer culto, yo me salí de la casa donde estábamos todos reunidos, y me fui por allá y me metí junto de un guadual, debajo de un palito, y empecé a confesarme con el Señor. Le empecé a decir lo que yo sentía, los errores que había cometido en esos últimos días, y le dije, Señor, realmente yo a usted lo necesito, yo lo necesito. Y cuando llevaba por ahí unos 10 minutos de estar hablando, de conversándome con él, me tomó el Espíritu Santo, hermanos, y yo sinceramente creí que me levantaba del piso, porque yo quería una experiencia sobrenatural, un encuentro sobrenatural con él. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando la bendición de Dios. ¿Y por qué buscaba la bendición de Dios? Pues porque lo necesito. Bendito el Señor. Alabanzas al Rey. Ya estoy terminando, hermanos queridos. Un gran temor. No permitamos que el temor nos domine. El temor es natural en nuestras vidas. ¿Quién dice que en la pandemia no sentimos temor? ¿Quién dice que en estas cosas no sentimos temor? Claro, sentimos temor, hermano querido y hermana, pero no permitamos que el temor domine nuestras vidas. Que no sea el temor el que nos guíe, sino la mano poderosa y la confianza que tengamos en el Señor Jesucristo de Nazaret. Por eso la Biblia, ahí lo dice, ellos en el versículo 25 dicen, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Había temor en ellos, había miedo.
Pero sabían, también tenían la confianza ahí. Es que este es Jesucristo al que hemos seguido. Vamos a decirle a Él que nos salve. Y por eso le digo, Señor, sálvanos, que perecemos, sálvanos. Ellos creían que el Señor pues estaba dormido y no se daba cuenta de nada. Pero esto nos enseña que el temor es natural en cada ser. Pero ellos tuvieron también aunque tuvieron temor, tuvieron la idea. Y tuvieron el sentir, no, vamos a buscar al Señor. Es que si estamos con Él, nosotros no podemos perecer. Aunque dudando, pero fueron y lo buscaron. Eso tenemos que hacer usted y yo. Aunque está la tormenta, aunque estamos en dificultades, aunque las cosas se van a poner peor, digámosle al Señor, sálvanos. Sálvanos, protégenos, guárdanos, en Villagorgona guárdanos, en el Rosal guárdanos, donde quiera que estén. Hermanos, dígale al Señor, guárdanos, Señor, no nos dejes perecer. Y le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahí ya vino una especie de llamado de atención para ellos, porque no había la suficiente confianza, porque habían desviado la fe, la habían puesto en el temor. Habían dejado la fe a un lado, pero el temor, ay no, nos vamos a perecer, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. Siendo natural, pero lo repito, el temor. Pero no nos podemos dejar guiar por el temor. Si el temor viene, miremos quién fue el que nos rescató. Y le digamos al Señor con confianza y con tranquilidad, Señor, yo he confiado en ti, yo he creído en ti. No nos dejes perecer. Hasta la semana pasada yo venía preocupado por mi hijo. Yo decía, Señor, si yo me muero, ¿qué es la vida que le espera a mi hijo que tiene 6 años? Y estábamos el pastor y yo por allá en la montaña el sábado. Y yo le conté y le dije, pero pastor, a partir de hoy voy a orarle al Señor que me dé más confianza. Porque puede ser que al niño no le toque una vida tan dura. Y no solamente el mío, sino los demás niños. Los niños de los hermanos, los niños de los que no son creyentes. El futuro. Y yo le estaba orando al Señor. ¿Para qué? Para que nos dé protección. Bendito el Señor. La falta de fe es pecado. Él prometió estar con usted y conmigo, bendito el Señor. Cuando usted y yo confiamos en el Señor y sabemos y estamos seguros de que su presencia está en nosotros, esto es una garantía para la protección de cada uno. O sea que solamente nos basta en creer, confiar, tener fe. Y es una garantía, porque si Cristo está conmigo, si está aquí en mi hogar, ¿qué cosa mala me puede suceder? Porque Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si yo estoy con Cristo y Él está conmigo, ¿qué cosa mala me puede suceder? Que se cayó esta casa y nos estripó a todos, pero nos fuimos con Él. Eso no es malo, nos fuimos con Él. La iglesia a veces está triste por todo lo que pasa. No debemos de estar contentos por todo lo que pasa. Uy, hermano, pero ¿cómo ese hermano qué le pasa? Que contento porque el país está así. Contentos por lo que nos está pasando a nosotros, no por lo que está pasando en el país. ¿Por qué? Porque se acerca la venida del Señor. Porque el tiempo de estadía en esta tierra se está acabando. Aquí vamos a dejar de sufrir y nos vamos con Él. Bendito el Señor. Si caminamos con Él, nada malo nos puede pasar. Ahora vamos con el último punto y con esto termino. Una gran potencia. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Quién? Yo he invocado el nombre de Cristo para atajar una tormenta y una tempestad, pero no soy yo el que atajo la tempestad. Yo tengo que invocar el nombre de Cristo. Y Él es el que ha calmado la tempestad. Él es el que ha curado mis heridas. Él es el que ha sanado mis enfermedades. ¿Cuántas enfermedades te ha sanado a ti? Han orado por usted y ha sido sano, pero no ha sido el que oró. Fue el que hizo los cielos y la tierra. ¿Y cómo se llama ese? Jesucristo de Nazaret. Démosle un aplauso al Señor allá en su casa. Alábelo, adórelo, glorifique al Señor. Alabanzas al Rey. Y un gran personaje. Han habido en la historia reyes,
Personajes y los hay de fama. Pero ¿qué personaje? ¿Qué personaje puede hablar con autoridad y hacer que las nubes paren una tormenta? ¿Qué personaje da su palabra y llega a lo profundo, a la herida, al corazón, y convierte un corazón de piedra en uno de carne? ¿Qué personaje puede decir una palabra? No hay un sacerdote, no hay un ser en esta tierra que esté autorizado para perdonar pecados. Solo hay un personaje que está autorizado y tiene el poder y la autoridad de perdonar, de salvar y de rescatar al pecador. Y ese se llama el Señor Jesucristo de Nazaret. Y no solamente de perdonar, sino de proporcionarle una vida nueva en el reino de los cielos. Ese es un gran personaje. Ese Jesucristo no era un filósofo, Él era el mejor maestro, no era cualquier médico, Él es el padre de la medicina. Oh, bendito el Señor. Por eso le tenemos que dar la honra, la gloria